I will lift up my eyes to the hills. Alzaré mis ojos hacia los montes. Whence cometh my help? De donde viene mi socorro. My help cometh from the Lord which made heaven and earth. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. He will not suffer thy hands to be moved. He that keepeth Israel shall never slumber nor sleep. Aquel que preserva a Israel no descansa ni duerme. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Sí, español, no interpreter. God is good. Dios es bueno. And all the time. Todo el tiempo. Are you enjoying these meetings? ¿Están disfrutando estas reuniones? Amen, amen. Amén. I tell you, I'm beginning to miss you already. Les digo que ya los empiezo a extrañar. The week is almost over. La semana ya casi termina. By the time you know it, it's going to be Sabbath. Para el tiempo que sepamos ya va a ser sábado. But before then, we want to give God the praise. What do you say? Pero antes de eso queremos darle a Dios la honra y la gloria. ¿Qué dicen? We want to recognize those who are online. Queremos reconocer a los que están en línea. That you come and worship with us in spirit and in truth. Que vengan y adoren con nosotros en espíritu y en verdad. This evening we are ready for our theme text. What is our theme text? Esta noche estamos listos para nuestro texto base o texto tema. ¿Cuál es? Where is it taken from? ¿De dónde viene? Second Chronicles. Segunda de Crónicas. Chapter. Capítulo 7. Verse 14. Versículo 14. Let's all stand and repeat our theme text. Vamos a ponernos en pie y vamos a repetir nuestro texto central. We should know it by heart. Ya lo deberíamos saber de memoria. Amen. Amén. After two, Pastor. Y lo vamos a leer juntos, ahí lo tienen en pantalla. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amen. Amén. Turn to your neighbor and say, neighbor, Dígale a su vecino, Jesus loves you, Jesús te ama, and so do y I. yo también. Amen. Amén. Turn to your neighbor. Turn to your neighbor. Date la vuelta a tu vecino. Amen. Amén. Amen. Turn to your neighbor. Shake your neighbor's hand. Dele la mano, un apretón de mano a su vecino. Amen. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. Now, this evening, Ahora, esta noche we want to talk about something that's very important. queremos hablar de algo que es muy importante. On Sunday evening, El domingo por la noche we looked at the second coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. hablamos de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. We believe that Jesus is coming again. Creemos que Jesús viene otra vez. Signs are everywhere. Las señales están por todos lados. We have seen signs in the heavens. Vemos las señales en los cielos. We have seen signs on earth. Vemos las señales aquí en la tierra. We have seen signs among mankind, Vemos las señales entre la humanidad, in our en families, nuestra familia, even in the church. aún en la iglesia. And everything is saying Y todo está diciendo that Jesus Christ coming is at the door. que la venida de Jesús está a la puerta. Last evening, Anoche we looked at, my friends, vimos, amigos, some people in Panama algunas personas en Panamá that God don't like. que a Dios no les agradan. If you cherish evil, Si a ti, if you cherish evil, si te aferras al mal, if you tell lies, si dices mentiras, if you kill, si matas, if you live a sinful life, si vives una vida pecaminosa, then God hates the sinner. entonces Dios odia al pecador. Because the sinner is holding on to sin. Porque el pecador se está aferrando al pecado. But thanks be to God, Pero gloria a Dios, we can gain victory through Jesus podemos Christ. tener victoria por medio de Cristo Jesús. But this evening, Pero esta noche we want to talk about something very important. queremos hablar de algo muy importante. It has to do with life or death. Tiene que ver con la vida o la muerte. You see, my friends, Verán, amigos, there are certain things hay ciertas cosas that are important but not urgent. que son importantes pero no urgentes. Like marriage. Como el matrimonio. If you're not ready for marriage, Si no estás listo para el matrimonio, don't get married. no te cases. There are certain things Hay ciertas cosas that is not important que no son importantes and it's not urgent. y no son urgentes. Like going to the mall, Como ir al mall, to window shop,
para hacer window shopping. That's not important. Eso no es importante. Neither is it urgent. Tampoco es urgente. There are certain things, Pero hay ciertas cosas, my brothers and sisters, hermanos y hermanas, that's important, que son importantes, but it's not urgent. pero no son urgentes. Like watching the news, Como ver las noticias, like watching the weather, como ver el clima, calling your friends. llamar a tus amigos. But my brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, ladies and gentlemen, damas y caballeros, boys and girls, muchachos y muchachas, there are certain things hay ciertas cosas that is urgent que son urgentes and it is y important. son importantes. We are talking about Estamos hablando like an appointment with your doctor. como una cita con tu médico. If you have a stroke, Si tienes un derrame, you need to go to the emergency room immediately. debes ir al cuarto de emergencias inmediatamente. If you have a heart attack, Si tienes un ataque del corazón, you should go straight to the hospital debes ir directo al hospital and get emergency care y que te traten por emergencia from a physician immediately. por un médico inmediatamente. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, when it comes on to your salvation, cuando se trata de tu salvación, baptism el bautismo is important es importante and it is urgent. y es urgente. Are we together? Estamos juntos. I am saying to the church this evening Le estoy diciendo a la iglesia esta noche, that when it comes on to your soul salvation, cuando se trata de la salvación de tu alma, it should not be left to chance. no debería ser dejado a la suerte. It is important. Es importante. It is life or death. Es vida o muerte. Where will you spend eternity? ¿Dónde estarás en la eternidad? My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, it is important. es importante. In fact, De hecho, it is the most important thing in the world. es lo más importante en todo el mundo. More important than getting married. Más importante que casarse. It is more important than getting an education. Más importante que educarse. It is more important even your health, Es más importante que tu propia salud, your family que relationship, las relaciones de tu familia, than having a nice house que tener una buena casa, or a beautiful car. nuestros hermosos autos. Your salvation, my friend, Tu salvación, amigos, should not be left to chances. no debería ser dejado a la suerte. Are we together? Estamos juntos. Do you believe the preacher? ¿Crees al predicador? In fact, De hecho, I want you to believe the Bible. yo creo que tú creas en la Biblia, If it is in the Bible, porque si está en la Biblia, we will accept it. lo aceptamos. But if it is not in the Pero Bible, si no está en la then Biblia, we will reject it. lo rechazamos. Let me see all the Bibles here this evening. Vamos a ver todas las Biblias esta All the noche. Bibles. Todas las Biblias. Amen. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. Now let's get into the word. Ahora vamos a ir a la palabra. Turn with me, please, Vayan conmigo, por favor, to the book of Matthew. al libro de Mateo. Book of Matthew. El libro de Mateo. Matthew chapter 3, Mateo capítulo 3, verse 13 to 15. versículo 13 al 15. Matthew Mateo chapter 3, capítulo 3. and we begin from verse 13. Y empezamos en el versículo To 13 15. al 15 y lee de la siguiente manera. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió, permítemelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Amen. Amén. Points to note. Algo para notar, Jesus was baptized. Jesús fue bautizado. Amen. Amén. We are Christians, are followers of Christ. Nosotros como cristianos somos seguidores de Cristo. They were called Christians in Antioch in Syria. Ahí- The disciples. Repeat that. The disciples were called Christians in Antioch of Syria Los discípulos fueron llamados cristianos en Antioquía because they were followers of Christ. porque eran seguidores de Cristo. No, Christ was baptized. Ahora, Cristo fue bautizado. Amen. Amén. Praise God. Gloria a Dios. Do you want to follow Jesus? ¿Quieres seguir a Jesús? Talk to me. Amen. Hablen conmigo. Yes. Sí. So Jesus was baptized. Así que Jesús fue bautizado. Now, the world today, Ahora, el mundo hoy, in fact, there are several churches. de hecho, hay muchas iglesias. And I want to let you know, saints, Yo quiero que sepan, santos, that I used to go to a I think it was a Presbyterian church. A Presbyterian church. yo asistí a una iglesia presbiteriana. I was
a member Yo era miembro, as a little boy como un muchachito, in a Presbyterian church. en una iglesia Oh, presbiteriana. God bless you. My friend is here. Bienvenida a nuestra amiga. We are glad to see you. Estamos felices de verte. We are talking about baptism this evening. Estamos hablando del bautismo esta noche. And so, my friends, Así que amigos, I am not here to throw words on churches. yo no estoy aquí para criticar a las iglesias. In fact, De hecho, most churches truth in their doctrine. vas a encontrar un poco de verdad en sus doctrinas. But we don't want a little truth, Pero nosotros no queremos un poquito de verdad. because a little truth, Porque un poquito de verdad no nos va a salvar. we need the complete truth. Necesitamos toda la verdad. Now, I want you to travel with me this evening. Ahora, quiero que viajes conmigo en esta noche. The Presbyterians Los presbiterianos and the Catholics y los católicos and several denominations, y varias denominaciones they practice baptism, practican el bautismo, but they are not biblical. pero no el bíblico. Some pour water Te echan agua upon the head sobre la cabeza, of those who want to be baptized. sobre aquellos que quieren ser bautizados. We are going to show you from the Bible Te vamos a mostrar de la Biblia that during Jesus' baptism, que al unirse al bautismo de Jesús, no on the candidate. agua no fue rociada sobre los candidatos. The Bible has nothing to say about petal baptism. La Biblia no tiene nada que decir de un bautismo por el rocío. People sprinkle petals Las personas rocían un poquito de agua or sprinkle water. o rocían agua. There is no sprinkling in the Bible. No hay rocío en la Biblia. Neither do we baptize babies. Tampoco bautizamos infantes. That is definitely not biblical. Eso definitivamente no es bíblico. If it is in the Bible, Si está en la we Biblia, will accept it. lo aceptamos. If it is not in the Bible, Si no está en la Biblia, then we reject it. lo rechazamos. When the Bible speaks, Cuando la Biblia habla, we speak. nosotros hablamos. When the Bible is silent, Cuando la Biblia then guarda silencio, we are silent. entonces guardamos silencio. So the Bible said Así que la Biblia dice that Jesus was que baptized. Jesús fue bautizado. Amen. Amén. Praise God. Gloria a Dios. Now listen now, my Ahora friends. escuchen, amigos. We're not talking about internet baptism. Internet. No estamos hablando de un bautismo por internet. Are we together? Estamos juntos. The Bible says La Biblia dice in verse 11, en el versículo 11, we are still in Matthew chapter 3 todavía estamos en Mateo 3 and verse 11. y el versículo 11. Go ahead. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. So Jesus was baptized in water. Así que Jesús fue bautizado en Amen. agua. Amén. Jesus was baptized in water. Jesús fue bautizado en el agua. Amen. Amén. Now, Jesus was sinless. Ahora, Jesús estaba sin pecado. The Bible said he committed no sin. La Biblia dice que él no cometió ningún pecado, Yet still he was baptized. pero aún así se bautizó. The Bible said in verse 11, La Biblia dice en el versículo to 11 fulfill all righteousness. que para cumplir toda la justicia, We as sinners are to do the very same thing. nosotros pecadores debemos hacer lo mismo. Now the Bible said here La Biblia dice aquí, in Mark chapter 16 and verse 16. en Marcos 16, versículo 16, Let's read Mark chapter 16 vamos a leer Marcos 16, and verse 16. el versículo 16, que dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Amen. Amén. So he that believes, Así que aquel que crea, amen. amén. So there must be faith first. Así que debe haber fe primero. So we can't baptize babies Así que no podemos bautizar bebés, because babies can't speak. porque los bebés no pueden hablar, Babies can't understand. no pueden comprender, How are they going to believe? no van a creer. There must be faith. Debe haber fe. Amen. Amén.
So as a church, Así que como iglesia, as a Seventh-day Adventist church, como la iglesia adventista del séptimo we día, follow the Bible. seguimos la Biblia. Solo scriptorial. Sola escritura. The Bible and the Bible alone. La Biblia y solo la Biblia. Amen. Amén. Praise God. Gloria a Dios. So the Bible says, Así que la he Biblia who dice, believes Aquel que crea and is y baptized, sea bautizado, the same shall be saved. aquel será salvo. But he who does not believe Pero el que no crea will be condemned. será condenado. So baptism is important. Así que el bautismo es importante. Amen. Amén. Now, the word baptism Así que la palabra bautismo comes from the Greek word viene del griego baptizo, bautizo, which means to go under. que significa sumergirse. It has nothing to do with sprinkling. No tiene nada que ver con rociar. So if your church is not practicing a biblical baptism, something is wrong with that doctrine. Así que si tu iglesia no está practicando el bautismo bíblico, algo está mal con su doctrina. Amen. Amén. Amen. So baptism, my brothers and sisters, Así que bautismo, amigos y amigas, represents death, representa la muerte, burial, ser enterrado and resurrection. y la resurrección. Death, Muerte, burial, ser enterrado and y resurrection. resurrección. You're dead to self, Mueres al yo, dead to sin. mueres al pecado. You are a new creature. Eres una nueva It's a new birth. nacimiento. All things are passed away. Todas las cosas son pasadas, han pasado. Things you used to do, you do them no more. Las cosas que hacías ya no las haces más. Words you used to speak, you speak them no more. Las palabras que hablabas ya no las hablas. Place you used to go, you go there no Los more. lugares a los que ibas ya no vas allí. The songs you used to sing, you sing them no more. Las canciones que cantabas ya no las entonas. The words you used to speak, you speak them no more. Las palabras que hablabas ya no las hablas. Because Jesus comes into the heart. Porque Jesús entra al corazón. He gives you a new heart. Te da un nuevo corazón. You have a new desire. Tienes nuevos deseos. My brothers and Mis sisters, hermanos y hermanas, you have a change in your hay lifestyle. un cambio en tu estilo de vida. You're now walking with Jesus. Porque ahora caminas con The Jesús. Holy Spirit is your Father. El Espíritu Santo es tu He Padre, teaches you all things que te enseña todas las in newness of life. y caminas en una nueva vida. Are you listening to me, church? ¿Están escuchando, iglesia? Baptism represents death, burial, and El resurrection. bautismo representa la muerte, la resurrección y ser enterrado. You're a new creature. Eres una nueva criatura. You can begin again. Puedes comenzar de You nuevo. can have a new start. Puedes tener un nuevo inicio. All things are passed away. Todas las cosas son viejas, pasadas. And all things are become new. Y todas son hechas nuevas. You're immersed under the water. Eres sumergido en el agua. Death, burial, and resurrection. Muerte, ser enterrado y resurrección. You have renounced this world and its sinful practices. Renuncias a este mundo y a sus prácticas pecaminosas. You are no longer a servant of sin, Ya no eres un sirviente del pecado, but a servant of righteousness. pero un sirviente de la justicia. So your speech is different. Así que tu habla es distinta. Your lifestyle is different. Es diferente. Your friends are different. Tus amigos son diferentes. Are you with me, church? Están conmigo, iglesia. Are you with me, church? Están conmigo, Are you iglesia. listening to the word of God? Están escuchando la palabra de Dios. My brothers and sisters, Jesus is coming again. Hermanos y hermanas, Jesús viene otra vez. There must be a change in our lives. Debe haber un cambio en nuestras vidas. You see, my friends, Ven, amigos. God hates the sin, Oh, Dios odia el pecado, but He loves the sinner. pero ama al pecador. Are you with me still? Están conmigo todavía. There is a new change in your life. Hay un cambio en tu vida. Your words are different. Tus palabras son diferentes. You're living in harmony with Jesus. Vives en armonía con Jesús. You hate the things of the world. Odias las cosas del You mundo. don't walk like the world. Ya no caminas como el You mundo. don't behave like the No te world. comportas como el You mundo. don't dress like the No te world. vistes como el mundo. You don't eat like the No world. comes como el mundo. Participate in worldly activities. No participas en actividades mundanas. No longer you drink alcohol. No bebes alcohol. No longer you're a drunkard. Ya no eres un borracho. You no longer tell lies. Ya no dices mentiras. But you speak the truth. Pero hablas la verdad. Truth is the language of heaven. Porque la verdad es el idioma del cielo. The language of the devil is lies.
Porque el idioma del diablo es la mentira. My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, baptism represents a new person in Jesus el Christ. bautismo representa una nueva persona en Cristo Jesús. You're alive in Christ. Estás vivo en Cristo. It's a public expression of an inward change. Es una expresión pública de un cambio interno. Word you used to use, La palabra que you usábamos, don't speak them no more. ya no hablas muerte. Baptism, El bautismo. you're now alive in Jesus Christ. Ahora estás vivo en Cristo Jesús. In fact, you are dead. De hecho, estás muerto. Remember, it represents death, burial, and resurrection. Recuerda, representa la muerte, ser enterrado y resucitar. So you are dead. Así que estás muerto. It is Christ that is living in you. Es Cristo quien vive en ti. That's a wonderful thing. Eso es una cosa I maravillosa. say praise God. Yo digo gloria a Dios. I say thank you, Jesus. Yo digo gracias a I Dios. say hallelujah. Digo aleluya. So the qualification, my friend, must be faith. You must have faith. Así que el criterio, amigos, es tener fe. Mark 16:16 says, he who believes Marcos 16:16 dice, el que crea and is y baptized, sea bautizado, the same shall be saved. será salvo. Romans 10:17 says, Romanos faith comes by 10:17 hearing, dice, la fe viene del oír, and hearing the word of God. oír la palabra de Dios. You're now feasted upon God's word. Ahora te regocijas en la palabra de Let's Dios. go to the Great Commission. Vamos a la gran comisión. Oh, Matthew chapter 28. Mateo capítulo 28. The Great Commission, friends. La gran comisión, amigos. 28 verse 18 to 20. Mateo 28, versículo 19 al 20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amen. Amén. That's the Great Commission. Esa es la gran comisión. Jesus said, all power. Come on now. Dios dice todo el poder. Jesús dice todo el poder. we are talking about the omniscient power. Estamos hablando del poder, The omnipotent one. poder omnisciente, poder He says, omnipotente. all power is given unto me Todo el poder me es dado in heaven and in earth. en el cielo y en la tierra. And then he empowered the disciples. Y entonces empodera a And los said, discípulos go ye therefore. y les dice, vayan Then he said, baptize in the name of the Father, y bauticen en el nombre del in the name Padre, of the Son, en nombre del Hijo, in the name of the Holy en nombre del Spirit. Espíritu Santo. We're talking about the triune God, the unity of God. Estamos hablando de la Trinidad, la unidad de Dios. The Great Commission La gran comisión is given to the church es dada a la to iglesia baptize in the name of the de Father. bautizar en el nombre del Padre, Jesus said in the name of the Son. en el nombre del Hijo, Jesús. Jesus said in the name of the Holy Jesús Spirit. dijo en el nombre del Espíritu Santo. Let's go to Acts of the Apostles. Vamos a Hechos de los Apóstoles. My brothers and sisters, are you with me still? Hermanos y hermanas, ¿están conmigo todavía? Acts chapter 2 verse 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. The Bible said, read Acts chapter 2, Pastor, and verse 38. Hechos 2, 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amen. Amén. Peter on the day of Pentecost was on fire for the Lord. El día de Pentecostés estaban en Peter fuego said, por el repent, Señor. every one of you. Dice que se arrepientan todos. Babies can't repent. Los bebés no se pueden Babies have arrepentir. no knowledge of what is expected. No tienen conocimiento de lo que ocurre. Boys and little girls Pero gracias a Dios porque los niños y las niñas understand the doctrine. que pueden entender la doctrina, Little boys and little girls, pequeños niños y niñas, young people, jóvenes, older men and women mujeres y can repent. hombres y mujeres pueden arrepentirse. Repentance means sorry for sin and turning from them. El arrepentimiento significa estar arrepentido del pecado y apartarse de él. You're sorry for the sin that you have committed. Estoy arrepentido del pecado que he And you cometido turn from those sins. y me aparto de ese pecado. You turn from sin unto righteousness. Me aparto del pecado hacia la justicia. Peter said, repent and be baptized. Pedro dijo, arrepiéntete y sé bautizado. Let's go to Acts chapter 8. Vamos a Hechos capítulo 8. We're talking about the New Testament church now. Estamos hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. Acts chapter 8 verse 12, Pastor, and 13. Hechos capítulo 8, versículos 12 y 13, que dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban
hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y después fue bautizado. Estaba siempre con Felipe y al ver las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Amen. So here we have Philip preaching. Así que aquí tenemos a Felipe predicando The story got sweeter. y se puso más dulce. Let's jump to the same chapter 8 and verse 26. El mismo capítulo 8, versículo 26. This Ethiopian eunuch, listen to the Bible, my friends. Listen to the Bible. We are talking from verse 26, Pastor, to 38. Estamos en Hechos 8, 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe Stop diciendo: at 29 first. levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Amen. Amén. Now, listen to verse 30 now. You're going to read from verse 30 to 38. Leemos el versículo 30, 29. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Amen. Amén. This Ethiopian eunuch, Este eunuco etíope he was the treasurer. era un tesorero And he was reading the scroll, Isaiah. y estaba leyendo los rollos de Didn't Isaías. understand what he was reading. No entendía lo que leía. Spirit came to Philip El Espíritu vino a and he Felipe explained the scriptures to him. y le explicó las escrituras a He él recognized that he too must be baptized. y reconoció que debía ser bautizado. The Bible says, stop the chariot. La Biblia dice que paró el He said, carruaje. there is much water. Dijo: aquí hay agua. I am not going back home unbaptized. Yo no voy a regresar a casa sin bautizar. To him, Era importante para él, understood clearly what Jesus was saying to him through the Holy para Spirit. entender y hacer lo que Jesús le decía por medio del Espíritu. And the Bible said he was Y la baptized. Biblia dice que él fue bautizado. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Gloria a Dios. The Ethiopian eunuch, he said, there is much water. El etíope- What in there thou be from be baptized? Dijo el eunuco: hay mucha agua, ¿qué me impide ser bautizado? The Bible said he was baptized. La Biblia dice que fue bautizado. Both men went down into the water. Ambos fueron al agua. Bible says, my friend, he was baptized by Philip. La the Biblia eunuch. dice, amigos, que fue bautizado por Felipe. The water is trouble, my friend. The songwriter says, step right in. El agua está allí, amigos. God Almighty power. Dios tiene poder. If you have come in contact with Jesus, If you're coming. if you come in contact with Si Jesus, vienes en contacto con Jesús and he's speaking to you right now, y te está hablando en este momento, maybe saying, my brother, y tú dices: amigo, my sister, mi hermano, mi hermana, if you have not yet been baptized, si aún no has sido bautizado, you too need to be baptized. tú también debes ser bautizado. You need to be buried with your Lord in baptism. Debes ser enterrado con el Señor en el bautismo. Want to go, my friends? Quiero que vayan, amigos, Let's go to chapter 9 of Acts of the Apostles. al capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Verse 17 and 18. Chapter 9, verse 17 and 18. This was Paul of Silas. Paul was a terrorist. Versículos 17 y 18, Pablo, que era un terrorista, así dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Amen. Paul
Paul himself was baptized. Pablo Because fue he- bautizado. he came in contact with Jesus. Porque entró en contacto con Jesús. Let me tell you something this evening, ladies and gentlemen. Déjame decirte algo esta noche, damas y No caballeros. man, Ningún no woman, no boy, no girl hombre, mujer, muchacho, muchacha who come in contact with Jesus que viene en contacto con Jesús will ever remain the same again. será el mismo siempre. He will give you a new heart. Te va a dar un nuevo corazón. Here is water. What hindereth thee from being baptized? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Time is going, so let's turn to the book of John. El tiempo se va, así que vamos al libro de John Juan. chapter 3. Juan capítulo 3. Here is a man by the name of Nicodemus. Aquí hay un hombre llamado Nicodemo. The Bible said Nicodemus came to Jesus by night. La Biblia dice que Nicodemo fue a Jesús de noche. Let me pause here, ladies and gentlemen. Let me pause here. Déjame pausar aquí. It doesn't matter what time you come to Jesus. No importa qué hora tú vienes a Jesús. Midday or midnight. A la mediodía o la medianoche. Morning or En evening. la mañana o en la noche. Jesus will have time for you. Jesús va a tener tiempo para ti. Nicodemus. Nicodemo He was a ruler of the Jews. era un príncipe de los The judíos. name Nicodemus means El nombre Nicodemo significa victorious over the people. victorioso sobre la gente. And he came to Jesus. Y él vino a Jesús. God Bible said Y en la Biblia dice, he listened to Jesus escuchó a Jesús as he spoke in the temple, al hablar en el templo, as he walked the dusty road of Nazareth. al caminar los Palestine. caminos llenos de polvo en Nazaret. He was drawn to this preacher. Le llamó la atención este predicador. He didn't want others to see him coming to Jesus. No quería que nadie lo viera viniendo a Jesús. Some people are scared to allow others to see them coming to Jesus. Muchas personas tienen miedo de ver a otros, que otros los vean viniendo a Jesús. Some people don't want to come to Jesus Algunos no quieren venir a Jesús because of friends, por los amigos, because of family, por la familia, because of other church people. por otra gente de la iglesia. Some people don't want to come to Jesus Algunos no quieren venir a Jesús because of what people might say about them. por lo que dirán algunos de ellos. Some people might not want to come to Jesus Algunos no vendrán a Jesús because of their friends, their classmates. por sus compañeros de estudios. Nicodemus Nicodemo came to Jesus by night. vino a Jesús de noche. Bible said in chapter 3, La Biblia dice en el capítulo 3 de Juan, verse 2, read verse 2 versículo 2, and 3. versículos 2 y 3. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Continue to verse 7. Y el versículo 4 en adelante hasta el 7 dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amen. Amén. My friends, Amigos, Jesus here Jesús aquí said to le Nicodemus, dice a Nicodemo, you must be born again. debes nacer otra vez. You must receive the second birth. Debes recibir el segundo nacimiento. You see, Nicodemus was going around the bushes. Nicodemo iba alrededor del monte. How can a man be born when he's old? ¿Cómo puede nacer una persona cuando ya es vieja? Can he enter his mother's womb the second time and be born? ¿Puede entrar al vientre de su madre una segunda vez y nacer otra Jesus vez? said, I'm not talking about that birth. Y Jesús dice, yo no estoy hablando de ese nacimiento. That which is born of the flesh is flesh. Aquello que nace de la carne But es he that is carne. born of the spirit is spirit. Pero lo que nace del espíritu es He espíritu. said, marvel not I say unto thee, Ahora yo te digo a ti, he must be born again. debes nacer otra vez. You see, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, Jesus Christ, Jesucristo, who was sinless, que estaba sin pecado, experienced baptism. experimentó el What about bautismo. us, ¿Qué hay de nosotros? sinful human beings? Que somos humanos pecadores. Nicodemus was told Nicodemos le that fue he dicho must be born again. que debía nacer otra vez. My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, it doesn't matter who we are. no importa quién somos, It doesn't matter the color of your skin. no importa el color de tu piel, It doesn't matter the education. no importa la educación, It doesn't matter your sex.
No importa tu sexo, It doesn't matter who you no are. importa quién eres. You must be born again. Debes nacer otra vez. Baptism is a prerequisite. El bautismo es un prerequisito. You may say, Mr. Preacher, Tú dirás, predicador, what about those who have already been baptized? que hay de aquellos que ya han sido bautizados. Bible speaks about rebaptism. Come on now, let's go to the book of Acts. La Biblia habla sobre el rebautismo, el segundo bautismo. Very important. Vamos al libro de Hechos, muy Acts- importante. Acts chapter 19. Hechos capítulo 19. And we read from verse 1 through 5. Y leemos el versículo 1 al 5. Aconteció que entre tanto, Give them a little time, Pastor, to Okay. find it. Acts chapter 19, Hechos capítulo 19, 1 through 5. versículo 1 al 5. This is my last text for this evening. Ese es mi último texto esta noche. Want you to understand Quiero que entiendas that there are some people que hay algunas personas ask the question, que preguntan what about rebaptism? qué hay del Now rebautismo. these people, my friends, Ahora, estas personas, were amigos, Christians. eran cristianos. Follow me carefully. Síganme cuidadosamente. These were not prostitutes. No son prostitutas, These were not homosexuals. no son homosexuales, These were not lesbians. no son lesbianas, These were people in the church. son personas en la Listen iglesia. to what the Bible says. Y note lo que dice la Biblia. Acts chapter 19, Hechos 19, verse 1 through 5. versículo 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amen. Amén. The Bible said it. La Biblia lo dice. Perhaps you were baptized and it was not the right method. Tal vez fuiste bautizado y no fue el método correcto. Perhaps you were baptized, my friends. Tal vez fuiste You bautizado, have amigo, missed the mark. y You have missed the mark. no llegaste al objetivo. Perhaps you have been baptized. Tal vez fuiste bautizado You didn't accept certain truth as written in the Word of God. y no has aceptado cierta verdad como está escrita en la palabra de Dios. You see, my friends, Verás, amigos, I wish I had more time. quisiera tener más tiempo. I wish I had a month with you at Panama. Quisiera tener un mes contigo aquí en Panamá. I wish I had more time with you to spend more time in the Word. Quisiera poder pasar más tiempo contigo en la palabra. But this, my friend, Pero eso, amigo, we must use wisely. debemos pensar sabiamente. Jesus is coming again. Jesús viene otra vez. And whether we believe it or not, Lo creamos o no, He is still coming. Él viene. Whether we accept it or not, Lo aceptemos o no, He's still coming. Él todavía viene. My brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas, something tells me right down deep in my heart algo me dice en el fondo de mi corazón that His coming is even at the door. que su venida está a la puerta. And how shall you stand in that great ¿Y day? cómo tú estarás de pie en ese gran día? Shall you be found before Him wanting? Serás hallado frente a Él Or with your En sins pecado. all washed away? o con tus pecados siendo limpios. If you really want Jesus to be a part of your life, Si realmente quieres que Jesús sea una parte de tu vida you want to accept Jesus Christ again into your life. o aceptar a Jesús nuevamente en tu Lord, I vida, want to live for you today. yo quiero levantarte ante el Señor hoy. My friend, Amigo, if you have not yet surrendered to Jesus, si aún no te has entregado a Jesús, we are planning a big baptism here on Friday evening. estamos planificando un bautismo aquí el viernes, Special baptism. un bautismo especial, And we have you in mind. y te tenemos a ti en mente. A special baptism, friends. Un bautismo especial, amigos. Who knows? ¿Quién sabe? This might be your last chance. We don't know. Este puede ser tu última oportunidad, no lo sabemos. My brother and my sister, Mi hermano y mi hermana, Spirit of God is speaking to you right now. el Espíritu de Dios está hablando en este momento, You're saying, preacher, I want to be named among the saints. diciendo, predicador, yo quiero ser I nombrado entre los want to be with santos. Jesus. Yo quiero estar con Jesús. I want to be a part of that baptismal celebration. Yo quiero ser parte de esa celebración bautismal.
Invite you to stand. Te invito a ponerte en pie. Invite you to stand. Te invito a ponerte en pie. God bless you. Dios te bendiga. God bless you. God bless those who are standing. Dios bendiga a los que se God ponen en bless pie. those who are standing. Dios bendiga a los que se ponen en pie. God bless those who are standing. Dios bendiga a los que se ponen en pie. Those who are here this evening, Aquellos que están aquí esta who noche. decide to pray for those who are planning to be baptized. Queremos orar por los que se quieren I bautizar. invite you to stand likewise Queremos que se pongan en pie también. in solidarity. En solidaridad. Those who are online, Aquellos que están en línea, you want to join us. que quieren unirse. You want to stand on the side of righteousness. Quieres estar de pie del lado de la justicia. I invite you to stand with Te me. invito a ponerte en pie conmigo. Praise God. Gloria a Dios. Glory, hallelujah. Gloria, aleluya. Perhaps there's a young boy or a young girl Tal vez hay un muchacho o muchacha who have never been baptized. que nunca ha sido bautizado. You're saying, preacher, Estás diciendo, predicador, I want you to pray for me. yo quiero que ores por mí. Just raise your hand. Solo levanta tu mano. Young person, Algún joven God bless you. You have not yet been baptized. que no ha sido bautizado, Just raise your hand. levante su mano. Invite those who are. God bless you. God bless you. Dios te bendiga. God bless you. And those who are thinking about rebaptism, Aquellos que están pensando en el have fallen rebautismo, all away from God. que te has apartado de Dios. Oh Lord, I'm coming home. Pero Dios, vengo a casa. You want to be in this baptismal celebration? Just raise that Y tú hand. quieres estar en esta celebración bautismal, God levanta bless esa those mano. hands. Let us pray. Vamos a orar. Oh God and our Father, Nuestro Dios y nuestro Padre, we thank you for this wonderful privilege te damos gracias por este privilegio that you have given to us. que se nos ha dado. We thank you for Jesus Christ. Te damos gracias por Cristo Jesús. We thank you for the plan of salvation. Te damos gracias por el plan de salvación. We thank you for Te damos gracias salvation free, por la but it libre, costs. por una salvación libre para nosotros, pero que tuvo un precio. Cost the heavenly host. Costó todas las huestes del cielo. It cost the Godhead. Costó a la Trinidad. It cost the Father. Costó al Padre. It cost the Son. Costó al Hijo. It cost the Holy Spirit. Costó al Espíritu Santo. But Jesus was willing to pay it all. Pero Jesús estaba dispuesto a pagarlo So todo. all to him we owe. Así que a Él todo se lo debemos. We ask, blessed Lord, Oramos una bendición, oh Dios, that you'll take our lives and let it be. que tomes nuestras vidas Consecrate it, Lord, y today. que sean consagradas a ti, oh Dios. Forgive us of our sins Perdona nuestros pecados and fill us with your Holy Spirit power. y llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Bless each worshiper here this evening. Bendice a cada adorador en esta noche. When time on earth shall be no more, Cuando ya no sea más el tiempo en la tierra and you shall come to claim your people. y tú vengas a reclamar a tu pueblo, We are praying that all of us here oramos que todos aquí will be ready to meet our Lord and Savior estén listos para toparse con su Salvador and to dwell with Jesus throughout y eternity. morar con Jesús por la eternidad. Es nuestra oración. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen.